Bien, como veníamos enunciando, la metodología para calcular el coeficiente de Gini puede ser tanto aplicado para un país, una región en particular, así como para el estudio de una masa salarial en una empresa. También es interesante comparar los distintos coeficientes entre distintas empresas. Esto hay que hacerlo, pero bajo ciertos requisitos. Las empresas deben estar localizadas en la misma zona u área de influencia. No es válido un estudio de estas características si una empresa se encuentra, por ejemplo, en Tierra del Fuego, y la empresa a la cual se quiere comparar o estudiar está en el norte del país, ¿sí? Entonces, es válido para empresas que están bajo una misma área. En segundo lugar, deben formar parte del mismo rubro y sector. No podemos comprar una empresa cuyo sector pertenezca al rubro alimenticio o al rubro automotriz o al rubro de la construcción, la minería, el comercio, el agro, sino deben pertenecer al mismo rubro. Entonces, igual localidad, mismo rubro y finalmente deben tener una estructura similar. No podemos comparar una empresa que tengan 50, 60 empleados contra otra que tenga una cantidad de 1000, 2000, 3000 empleados, ¿no? Son distintas estructuras. Entonces, cuando una empresa a la cual se quiere comparar tiene estas tres características, entonces sí es válido un estudio de masa salarial. Y podemos comparar en el sentido de que, bueno, una empresa paga mejor sueldo, está mejor estructurado su escalafón salarial en relación a la nuestra o viceversa. Estos estudios son importantes porque también permiten mostrar ciertas evidencias a la hora de encarar un estudio de clima laboral. Cuando el clima laboral no es bueno, tal vez uno de los puntapié o los inicios para estudiar qué está sucediendo es qué pasa con el salario y cómo se distribuye el salario en esa misma empresa. Entonces, tanto en el hecho comparativo entre empresas como a estudiar la empresa en sí mismo, estas son algunas señales que se pueden despertar. Ahora, si lo hacemos para una empresa, para el interior de una empresa, ¿qué está sucediendo? Otro dato importante es conocer su historia. O sea, cómo se ha desenvuelto el coeficiente de Gini a lo largo de los últimos 5 o 10 años. No es válido estudiar y que nos dé el resultado de un año, porque ese resultado en sí mismo no nos dice nada. La tendencia sí nos va a decir si la evolución de este coeficiente, de este indicador, es creciente o decreciente, tiende a una igualdad o una desigualdad. Si tendiese a una desigualdad, este sería un punto de evidencia de que algo está ocurriendo en la organización. Y otros indicadores colaterales o paralelos a esto puede ser una alta rotación de personal, personas que se van de la organización, buscan irse a otra empresa del mismo rubro, sector u otro, porque existe una disconformidad en cuanto al pago salarial. Bueno, ahora sí vamos a analizar cómo se calcula una masa salarial tomando como primer disparador el coeficiente de Gini. ¿Cómo calculamos el coeficiente de Gini? Dado entonces esta grilla salarial, en este caso como decíamos en un principio, cuando la información viene como datos agrupados, acá tenemos los distintos escalafones o los distintos intervalos, si hablamos en términos estadísticos, en donde existen 11 personas cuyo salario fluctúa entre los 6.700 y los 9.200. Existen 99 personas
del total de empleados de esta empresa que ganan entre 9.200 y 11.700. Y así sucesivamente. La sumatoria de la frecuencia absoluta, es decir, la frecuencia absoluta, recuerden que está midiendo cuántas veces se repiten esta variable. La sumatoria de la frecuencia absoluta, entonces, nos va a dar un total 338, que son los 338 salarios o personas que forman parte de esta empresa. Bueno, también recuerden que entre cada intervalo hay una distancia, y que esta distancia tiene que ser la misma en cada uno de ellos. Bueno, una vez que estos datos vienen asociados, los intervalos con sus distintos rangos salariales y la cantidad de personas que cumplen esta condición, tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Recuerden que para calcular la frecuencia absoluta acumulada empezamos por el mismo valor, 11, le sumábamos el segundo, a 11 le sumamos 99 y nos da 110, a 110 le sumamos el tercero, 28 y nos da 138, y así sucesivamente. Con lo cual, si está bien hecho esta sumatoria, tenemos que llegar al último intervalo que nos da 338, que es el acumulado, es el mismo valor como si lo hubiésemos sumado linealmente. Luego tenemos la frecuencia relativa, que es expresar la misma información pero en términos porcentuales. ¿Cuánto representan estas 11 personas sobre un total de 338? Bueno, el cálculo es 11 dividido 338 por 100 y nos da el 3,25. Significa que el 3,25% de las personas ganan entre 6.700 y 9.200 pesos. El 29,29% gana entre 9.200 y 11.700. Y así sucesivamente. Lógicamente, si hacemos con el mismo criterio, vamos acumulando las distintas frecuencias relativas, la frecuencia relativa acumulada. Comenzamos también por el mismo porcentaje, 3,25, le sumamos el segundo, 29,29, y nos da 32,54. Le sumamos el tercero y nos da 40,83. Y así lo vamos acumulando hasta el anteúltimo valor. El anteúltimo valor nos da 99,70. Y sumamos. Y la sumatoria de todas estas frecuencias relativas acumuladas hasta el anteúltimo valor lo vamos a llamar P sub i. Y el valor de P sub i es 828,99. Luego tenemos la variable i. La variable i, recuerden que representaba ese valor intermedio, ese promedio entre el rango o límite inferior y límite superior. ¿Cómo calculamos o cómo llegamos al valor de 7.950? Bueno, sumando el límite inferior 6.700 más el límite superior 9.200 dividido 2. Es decir, sacamos un valor intermedio que esté acá, entre este valor inferior y este valor superior. Y así para cada uno de los intervalos. Si multiplicamos estos 7.950, que en realidad podríamos describirlo como que existen 11 personas cuyo salario promedio es de 7.950. Existen 99 personas cuyo salario promedio es de 10.450. Y si multiplicamos el salario promedio por cada uno de los intervalos por la cantidad de personas que lo cobran, bueno, nos va a dar como resultado la totalidad de la masa que gana en este primer salario, en este primer intervalo. O sea, el primer intervalo se lleva 87.450 del total de plata que paga la empresa en ese mes. Los 99 personas se llevan en total 1.034.550. Estas 28 personas se llevan 362.600 pesos. Y así sucesivamente. La lógica indica que si vamos acumulando este valor, nos va a dar el total de la masa salarial
que paga la empresa en promedio, siempre en promedio, venimos trabajando en promedio a partir de acá, lo que paga la empresa en promedio un determinado mes. Entonces, comenzamos también con la misma lógica. 87.450, le sumamos el segundo, 1.034.550 y nos da 1.122.000. Y así sucesivamente. Hasta llegar a este valor, 8.357.100. ¿Cuánto representan estos 87.450 sobre el total? Bueno, hacemos 87.450 dividido 8.357.100 y nos da 1,05. Y así con cada uno de ellos. Todo hasta el anteúltimo intervalo. Finalmente, la diferencia entre P sub i y Q sub i, que es este porcentaje, lo llamamos de esta manera, P sub i menos Q sub i nos va a dar esta diferencia. Es decir, 3,25 menos 1,05 nos da 2,21. 32,54 menos 13,43 nos da 19,12. Y así sucesivamente. Obviamente que estos últimos carecen de valor porque no tenemos información. La sumatoria de todo esto nos da 278,55. Y ahora sí, aplicando el indicador de Gini, porque si bien lo conocemos como coeficiente de Gini, no deja de ser un indicador. Esto nos está indicando cuál es el grado de igualdad o desigualdad de esta empresa ficticia. Y nos dice que es el cociente entre la sumatoria del P sub i menos Q sub i, que es esto, la sumatoria de P sub i menos Q sub i, sobre la sumatoria de P sub i, que es todo esto. Con lo cual, si dividimos 278,55 dividido 828,99, nos da que el coeficiente de Gini para esta empresa es de 0,34. Si bien es un valor pequeño, recuerden que el coeficiente de Gini fluctúa entre 0 y 1, cuanto más se acerca a 1, tenemos un mayor grado de desigualdad, cuando más se acerca a 0 tenemos un mayor grado de igualdad. 0,34 por sí solo no nos dice nada. Entonces aquí cuando cobra sentido pensar que hay que compararlo históricamente. ¿Qué pasó el año pasado con esta empresa? Hace 2 años, 3, 4, 5 años. Este coeficiente viene creciendo, viene decreciendo, se comporta estable. Y finalmente, esta idea, una vez que se hace este estudio de masa salarial, hay que contrastarlo con las políticas de la organización. Toda empresa tiene sus políticas, en este caso debe existir una política de remuneración y cómo la alta dirección desea plasmar esa remuneración en toda la dotación. Si generar un mayor grado de igualdad, desigualdad o un coeficiente de Gini más o menos intermedio.